Buenas noches, ¿qué tal? Acá estamos con el programa número 75, Alfredo, del Derecho al Revés. ¿Qué es tu edad? No. No, bueno, yo tengo un poquito menos. No sé si vos te acercás demasiado. Ahora, ¿qué cantidad de programas? Impresionante la cantidad de programas que ya llevamos. Me acerco más. Y pasan uno tras otro y aquí seguimos nosotros. Hoy es un día especial, además de ser un día, digamos, muy apacible, con un clima prácticamente primaveral. Es como si estuviésemos en... Casi perfecto. Sí, si estuviésemos ya en primavera de septiembre, fines de septiembre, y no, pero va a volver el frío. Ahora, digo que es especial, ¿por qué? Porque tenemos una amiga invitada súper especial, un lujo. Amiga, especialista, una de esas personas que no se queda nada adentro. Más vale un poquito más es lo que saca, pero mejor que sobre y no que falte, dice el dicho, ¿no, Alicia? Políticamente incorrecto. Estamos hablando, ustedes ya la escuchan y deben reconocer esa voz, es Alicia López, está anunciada además, es un gran placer, ya lo tuvimos en este programa, pero la tuvimos por teléfono, y ahora está para compartir con Alejandro y conmigo, Alfredo, soy yo, Alfredo Popritkin, está para compartir con nosotros prácticamente como si fuese una más de nosotros, un periodista más. Hablando. Además es colega. Alicia López es contadora pública, pero para aquel que desprevenido, que no recuerda muy bien del perfil de Alicia, de quién se trata, yo les voy a decir un par de cosas y ella me va a agregar seguramente otro par más que yo no voy a mencionar o no sé, no recuerdo de ella, pero Alicia se formó o fue creciendo profesionalmente, me parece a mí, en sus funciones dentro del Banco Central de la República Argentina, en donde entiendo que desempeñó varios cargos, pero quizás uno de los más significativos fue haber sido reconocida y haber llegado a ocupar el cargo de responsable principal de toda la temática del lavado de dinero, y prácticamente fue la primera experta en el Banco Central y por ende a nivel nacional sobre esta materia, incluso mucho antes, bastante antes de la sanción de la primera ley de lavado de dinero, que creo que es del año 2000, si no me equivoco. No, el lavado de dinero existía en la 23737 y ya estaba en el año 88. Bueno, no, pero estoy hablando de la ley especial. La ley fue en el año 2000. La ley que crea la UIF, la ley que tenemos ahora con ciertas reformas, pero la base legal. ¿Y qué pasa con esa ley? Con esa ley se crea justamente la unidad de información financiera, que no se conforma inmediatamente. Que no se conforma, que en la primera normativa se dispone formar un grupo de especialistas o integrar un grupo de especialistas, algunos de ellos provenientes de distintos organismos del Estado, entre ellos el Banco Central, la Comisión de Valores, etcétera, la CEDRONAR, pero además también integrarla con profesionales de la matrícula, todos ellos, si no me recuerdo mal, sometidos a un concurso. Sí, o sea, público. Alicia ingresa a la UIF. En la Argentina estamos hablando. Por concurso, organismos importantes, seguro que fue acá. Ingresé por concurso al Banco Central. Al Banco Central. En el año 1982. ¿Y a la UIF qué pasó? Y en la UIF ingresé por concurso también, dentro del Banco Central. Bueno, ¿y saben qué? Alicia fue la primera presidente o presidenta, no sé cómo le gustará que lo diga, de la unidad de información financiera, una persona absolutamente independiente, de lo más independiente y objetiva, imparcial que yo he conocido en la vida, y que ha puesto de pie la unidad de información financiera, la ha reglamentado, la ha ido llevando hasta dejarla en pleno funcionamiento, pero con alguna serie de problemas que por ahí ella quiere recordarnos un poquito cómo fue la relación en esa época con Néstor y demás. No, la relación mía, no solamente con Néstor, con todos, fue mala. O sea, primero la unidad se crea sin presupuesto. Y se crea en noviembre de 2001, se integra. Ahí está. Con un presidente que se estaba yendo, que de la Rúa lo derrocaban, que teníamos un presidente cada semana, que nadie me recibía, y llegamos así a marzo del 2002 y pasé por un montón de lugares y el que primero me recibe fue Duhalde como presidente
y es el primero que me da a mediados de 2002 o fines de 2002 el presupuesto para comprar, porque el lugar me lo había dado el entonces presidente del Banco Central, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era del grupo Pérez Compam. Camarasa se llama, o no me acuerdo. Eso sí me lo habían dado, el edificio me lo había dado. Ajá. Pero no teníamos para pagarle a la gente, no teníamos me acuerdo nada. Que ese edificio pertenecía al Banco Central. Pertenecía al Banco Central. Era una de las liquidaciones del Banco Central. Exactamente. Ahí trabajaba la liquidación. Alicia, fíjate, en realidad, aunque nuestra audiencia está bastante integrada por profesionales, no se habla demasiado en la Argentina de la UIF. ¿Por qué no nos contás qué es la UIF, cuál es su función y por qué la cumple o no la cumple en la Argentina? A ver, la función de la UIF, en definitiva, y tal como está planteado, es una función pasiva. ¿Qué quiero decir? Si la UIF no recibe un reporte de operación sospechosa o una declaración voluntaria, no puede actuar de oficio. Ajá. Entonces es una función pasiva en principio. Y después surge colateralmente el tema de la colaboración en las causas judiciales y últimamente en ser querellante. Yo muchas veces fui al Congreso y muchas veces en aquella época del 2002, 2003, 2004, hablé con Carrió, con un montón de gente para pedir que se modificaran cosas en la ley. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una base de datos y yo veía cosas en la base de datos que no podía utilizar, porque lo tenía prohibido por ley. Y en alguna que otra oportunidad Lilita me dijo, bueno, eso está bien mientras vos estés al frente. Claro. Entonces yo le decía, estás anteponiendo las personas a un organismo y eso no es lo correcto. O sea, por eso digo que fue un fracaso porque no me daba información a FIP, no me daba información el Banco Central, no me daba información, nadie me daba información. Sí. Con la FIP fue una pelea brava con Abad en ese momento, que estaba Abad muy muy brava. Y después cuando asume Néstor no me recibió nunca, jamás, de todas las veces que le pedí. ¿Y plata? No tampoco. La plata me la había dado en su momento el presupuesto, lo dio Duhalde, y ese presupuesto se fue ejecutando todos los años. Ahora, Alicia, si uno se pone a pensar, y hoy como sabemos tanto sobre la época de los Kirchner, y qué estaban pensando más allá que en gobernar, en armar su propia fortuna, y esto lo estamos viendo, ya prácticamente es un secreto a voces, ya no tenemos ningún tipo de dudas al respecto, porque está en las diferentes causas judiciales, y en el tema de los cuadernos es muy evidente la prueba que hay. No le encontrás un porqué, no existía presupuesto, o sea, tenía una lógica, cómo iban a alimentar un organismo que después se le podía venir en contra y iba a ser el organismo que quizás descubra alguna de las cuestiones que ellos... A ver, yo creo que el tema pasa, a mi manera de entender, porque si bien era un directorio, porque yo era la presidenta al solo efecto de representación, pero había 5 directores más, entre ellos estaba Marcelo Saín en ese momento también. Claro. Digamos que bueno, que en definitiva a lo mejor yo tomaba un poco la rienda de lo que era la parte operativa y si toman mi figura, entonces la UIF era totalmente independiente, cosa que no sucede hoy. Claro. O sea, a partir de que me fui yo, Falduto no fue independiente, Esbatella no fue independiente y a mi manera de entender Federici no lo es tampoco. Ahí quería llegar. Yo doy mi opinión. Que el organismo encargado de detectar el lavado de dinero, esto es lo que nos está diciendo Alicia, no ha sido independiente en los últimos... Desde que me fui. ¿Por qué? Pero ¿Vos te vas en el no año es porque yo tenga algo contra Federici. No, yo tampoco, pero si a él lo nombra el Ejecutivo... No tiene dependencia, es lo mismo que Laurita Alonso en la OA, una militante del PRO en la OA, no puede estar, tiene que ser un organismo netamente independiente. Sí, independiente en el caso de la UIF técnico, ¿no? Altamente capacitado desde el punto de vista profesional. Sobre todo en lo que es la materia. O sea, vos no lo decís, ¿no? En el caso de Federici, no lo decís por el desempeño, por su tarea, sino por su procedencia, digamos, cómo llega él exactamente. Todos los organismos de control deberían llegar con profesionales idóneos, independientes y por concurso.
todos. Pero no necesariamente. Estoy pensando, ¿sabes quién? Estoy pensando en la AGN de Despuy. Despuy es un hombre que proviene... Alfredo, ahí tomás nombres, es cierto. Despuy merece monumento, posiblemente. Bueno, pero... Pero el criterio de lo que plantea Alicia me parece muy... Pero se puede actuar bien, Sí. a pesar de que quien de pronto te designa o te propone para el cargo, luego puede ser sujeto de control. Pero volvemos siempre a lo mismo, vos decís Despuy. Estoy de acuerdo, Despuy, pero tenía un control. Porque el presidente de un partido y el vicepresidente de otro, en la AGN. Esta es la realidad. Sí, estaba en minoría, además, totalmente. Después era la oposición al que estaba gobernando, ahí tenés pero razón. el vice era de ellos. O sea que hay un control por oposición. O sea, yo estoy hablando de los organismos netamente de control. Sí, Netamente de control. yo creo que este país va a cambiar el día que todos los organismos de control, los titulares de los organismos, sean personas elegidas por sus conocimientos, por su idoneidad y no a través de la designación a dedo del funcionario de turno. Va a cambiar muchísimo. Vos fíjate que Sí, a mí se me totalmente. ocurrió un ejemplo interesante también de algo que en la Argentina no se menciona nunca, ¿no? Que es la defensa de la competencia, tan importante para que haya mercado en serio, para que haya transparencia, para que no haya cartelización. El Tribunal de Defensa de la Competencia estuvo 15 años sin ser designado con la ley anterior. 15 años sin ser designado y reemplazado por un organismo gubernamental. Ahora se aprobó una nueva ley donde teóricamente hay concursos, capacitación, qué sé yo, hace varios meses. Yo no sé que se haya avanzado ni un centímetro para esos concursos, ¿no? Y un poco lo que me parece que dice Alicia, que es la verdad, es que yo creo que no hay países avanzados en el mundo, avanzados en materia institucional y en materia de vigencia de derechos y de prosperidad económica, que no se ajusten a esto, donde no se haya designado por concurso, donde no sea todo más transparente. No, hay muchos, hay muchos. Y sobre todo en organismos de control. Estados Unidos es un ejemplo. Por eso digo. Estados Unidos no los elige por concurso. Ah, La gente de ok. FinCEN no está elegida por concurso, la gente del IRS tampoco está elegida por concurso. Yo lo que digo que son distintas sociedades, ¿sí? No podemos comparar país con país. Son distintas sociedades. En esta sociedad que tenemos nosotros, los organismos de control, para que surtan efecto, deberían estar dirigidos por alguien netamente independiente e idóneo. Y tener cierta autonomía. Claro. A la gente que nos está escuchando del otro lado, tengo entendido que es muchísima, según nuestra información, les importan cosas concretas, les importa la Argentina de hoy, les importa ver sangre, ¿no es cierto? Es una forma de decir, no se trata Nosotros de en eso. ese juego no entramos. pero sí, hoy tenemos un tema que a mí me da vueltas en la cabeza y me parece increíble lo que pasó con el asunto de los cuadernos. ¿Por qué? Porque los que somos de la procedencia de las ciencias económicas sabemos bien que uno de los temas principales y más a veces más difíciles de detectar o de seguir es cuando de pronto el dinero se maneja en efectivo, se maneja contante y sonante, por más que siempre hay una fuga, hay un error, hay una pista, pero digamos aquellos que buscan eludir las leyes, en temas tributarios, en temas de cualquier clase de, digamos, transgresión legal y que tenga que ver con algún posible delito, se maneja con el efectivo generalmente. Son los famosos casos de los carteles de la droga, y uno dice, sería mucho más fácil si todos lo harían por transferencias internacionales, por la cantidad de dinero, pero no se puede, ¿no? Evidentemente, porque las pistas se... Ahora, el tema de los cuadernos, ¿no te parece un caso increíble? ¿Qué opinión tenés acerca de esta estructura que se ha montado de cobranzas y con días de la semana adjudicados a cada uno de los tipos de procedencia o las procedencias de cada una de las carteras? Por ejemplo, la gente de transportes tenía los lunes y la gente de energía llevaba el dinero a la casa de Néstor los martes y el otro llevaba a la casa de gobierno los días tales y a la casa Rosada. O sea,
¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué te parece, Alicia? Bueno, yo creo, primero que a mí no me llama la atención. ¿Lo viste esto en otra parte, en algún lado? ¿En otra parte del mundo? Sí. No. Yo tampoco. Pero no me metí tampoco, ¿viste? Sí, o sea, sí. no te puedo decir. Ajá. No me llama la atención. De todas formas entiendo que todo el tema de los bolsos, el dinero en efectivo y todo lo demás es el chiquitaje. O sea, el monto más chico. Era lo que yo te decía antes cuando estábamos hablando. Yo lo escuché a Majul, que se fue a Uruguay siguiendo $200 millones. Sí. Es el 1% de lo que declararon los empresarios, ¿viste? No es nada. Uh-huh. A mí me parece que el grueso está en todo lo que es el dinero electrónico, es el dinero bancario, digamos, ¿no? Y está fuera. Y está fuera. Pero de todas formas esto tiene algo diferente de lo de la droga. El movimiento de la droga es negro. Sí, El movimiento de la obra pública es blanco. claro. Ujú. O sea que te ingresa en blanco y vos tenés que hacer un artilugio para sacarlo. Así es. O sea que, auditando los libros de cada una de las empresas que estuvo declarando, te va a salir una factura apócrifa, un gasto que no hubo. O un circuito negro. O un circuito negro. Cualquiera de las cosas. Tal cual. Pero el dinero le entró. Sí. Cosa distinto que en el narcotráfico, Sí. que el dinero se mantiene en clandestinidad hasta que sale. Sí, es bastante, o sea, conceptualmente es muy simple agarrar y decir, bueno, ¿cuánto dinero salió del Estado para la empresa tal? Claro, exacto. ¿Y cuánto le entró a la empresa? Si lo contabilizó todo, bueno, ¿cómo hizo para No, sacar una contabilizar lo parte? tiene que contabilizar. Tal vez sí, tal vez No, no. no lo tiene que contabilizar porque yo creería que no todos. Sí, sí, sí. Mirá, La mirá plata que me les animo. entra, Sí, porque va La contra que el les entra, certificado sí. de obra. No necesariamente. ¿Y por qué va Yo contra el este es un certificado de pensamiento obra? mío. No, le entra, porque yo estuve con el tema de la obra pública. Hay algunas cuestiones que puede ser que se presten a que no entre, pero entran, en este tipo de empresas entran, que son los adelantos. Es decir, los adelantos que dan aquellos bancos, sobre todo las empresas chicas, fundamentalmente, para iniciar la obra. Ahora, ¿no te Pero parece...? lo otro no Sí. te pueden ir, porque va por licitación, no te pueden adelantar y depositar en tu cuenta Sí. si no hay un adelanto, un avance de obra, no hay un certificado de avance de obra. Por ende, todo te va a entrar en blanco. Ahora, partamos de la base que todo entró, o todo entra en las empresas. Ahí en este caso, ¿qué pasa con los auditores de las empresas, de los balances de esas empresas en donde de pronto ven, porque no entra valores normales, no se produce una rentabilidad normal? Está bien que existen pero, las facturas apócrifas y demás. Bueno, pero de todas formas, Alfredo, vos sabés que los auditores siempre tenemos la famosa palabrita, lo hice por muestra. Bueno, eso. Se tomó una muestra significativa, la empresa tiene esta magnitud, esto y lo otro. Los contadores siempre nos vamos a ir cubriendo por un lado o por el otro. Pero no estamos hablando de quizás un poquito... Claro, estamos hablando de porcentajes Claro, estamos hablando de mucho dinero. Una de las cosas, por Pero ahí... son porcentajes elevados para nosotros. No, bueno, Para no. las empresas que se están manejando, ese importe era cuestión de todos los días. No es una empresa... Está bien, vos me vas a decir, electroingeniería no es igual a Techín. Totalmente de acuerdo. Sí. Pero para las empresas grandes, los que se han quebrado, los que han dicho, digamos que la obra pública era gran parte de su operatoria. Ujú. Entonces, es una cosa normal para ellos que entre ese dinero. Pero ahí hay una cuestión, hay dos aditamentos. Está el tema de los retornos o las coimas, llamémosle Sí. como uno, que es una cuestión. Que será el 10, será el 20, no sé cuánto, depende, ¿no? El 15, Pero está dijeron. pero también está el sobreprecio. Porque Sí. una buena parte de esa ganancia no es que ganaba solamente el funcionario. Había Obviamente. los valores estaban inflados y había una super ganancia empresaria, que eso enjuagarlo en el conjunto de los ingresos de las empresas, por más grande que sea la compañía, si operaba principalmente dentro del país, eran números demasiado grandes para disimularlos y que los auditores no vieran los desvíos en los porcentajes anuales que ellos deberían ir sacando para que les llame o no la atención, para poner una alerta. A ver, yo entiendo que desde el punto de vista del auditor, la auditoría es estática. Sí. Esto es una realidad. O sea, el auditor
en muy pocas veces, y yo porque lo he discutido con el Consejo Profesional por el tema de las normas de la UIF. Claro. De las cuales se resistían. Claro, ¿no? bueno, ellos me dicen, yo te puedo sacar un informe sobre el control interno y te puedo sacar un informe sobre las pruebas sustantivas, pero no me pidas que haga una investigación de policía. Y eso es algo concreto, el auditor no es un policía. El auditor audita sobre los números y da validez a lo que está ahí contra la factura. Ajá. Pero no va a ir a Gutenberg a preguntarle, mire, ¿esta factura está bien? Lógico. Eso no es del auditor. Por eso te digo. Ahora, la magnitud es tan grande, porque yo comparaba, por ejemplo, con Brasil. En Brasil, el caso Petrobras, estamos hablando de muchos miles de millones, pero porque la operatoria de Petrobras es tan monstruosa que rápidamente se hacen. Pero hablamos de porcentajes que son menos de un tercio. Lo robado al Estado es menos de un tercio en Petrobras de lo que es acá. Acá estamos hablando, Alconada Amón hacía una buena síntesis el fin de semana, juntando las declaraciones de Wagner, de Chediak, estamos hablando de más del 20% de sobreprecio, que como dice bien Alfredo, una buena parte iba a pagar coimas, pero otra buena parte iba un poco al empresario que dice, bueno, tengo que pagar el sobreprecio, me tengo que quedar con algo. Obvio, ¿no? Algo y porque grueso. Además no sé si voy a poder sacar todo trucho de mi contabilidad, para que la gente entienda, yo cobro 20 pesos de más para pagar coima, pero esos 20 pesos los tengo que sacar de la empresa. Si los saco como ganancia, voy a pagar 35% de impuesto a las ganancias por esos 20 pesos, sí, que además no son para mí. Entonces está todo este sistema del truchaje. Ahora, yo me pregunto, con organismos de control independientes que funcionen, con normas como las que establece la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria a partir de ahora, el tema del compliance, es decir, el tema de que la empresa tenga que destinar una parte de su estructura a controlar que esto no le pase, y no va a poder decir yo no tuve nada que ver, y los auditores no van a poder decir yo no tuve nada que ver, porque hay alguien responsabilizado. ¿Podemos hacia adelante mejorar? Después vamos sobre cómo hacemos para atrás, pero ¿podemos mejorar? Sí, hoy hay un marco que así lo permite. De todas formas, yo siempre digo que vos podés tener mejor el mejor marco reglamentario, jurídico y todo lo demás, siempre los errores entre comillas los comete una persona física. Por eso, vos tenés las herramientas, ¿sí? Tienen que estar los controles de las personas físicas y tienen que ser controlados. Uh-huh. A ver, vuelvo a lo mismo, la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. Los empresarios, los grandes empresarios, el gran contribuyente, como le digo yo, tiene las 1001 herramientas para, como le dicen, eludir, yo le digo evadir lisa y sanamente, tal cual. Y eso no es de ahora, esto viene desde que yo estoy en la función pública y de antes también. ¿Quién es el encargado de evitar que esto sea grande? El Estado. Ahora, ¿no crees, Alicia, que va a haber un antes y un después de los cuadernos? Sí, yo creo que pensando sí. En la cola de empresarios manifestándose arrepentidos. ¿No te parece que puede haber un escarmiento en cierta medida después de todo esto que está pasando, con lo que vimos hasta ahora nomás? Sí, o sea, yo creo que lo he dicho en varios programas, para mí las diferencias que hay entre el pasado y el presente son dos. El pasado estoy hablando, Alfonsín y eso que yo considero que Alfonsín fue el mejor de los presidentes, ¿no? Pero tenía un problema muy serio que era las coordinadoras. Estoy hablando de Alfonsín con la coordinadora y estoy hablando de Menem con todo lo que fue el sistema de privatización y demás. Las grandes diferencias que hay son los montos, que son abismales respecto del resto, y lo que yo nunca creí ver en mi vida, el arrepentimiento de los empresarios. Uh-huh. Yo jamás me imaginé que un gran empresario se iba a arrepentir, jamás. Sí, cuando decís arrepentir, decimos acogerse a la figura del arrepentido, sí. ¿no? Arrepentir es confesar que pagó una coima. Tal cual. O sea, yo nunca lo creí. Para mí es insólito totalmente. Es cierto. Ahora, esto tiene una consecuencia directa, que me parece que todavía no se empezó a hablar de eso, que es, ¿se va a devolver algo por parte de los empresarios? Y tienen. Si actúa penal tributario, primero, que debe actuar. Se debería, ¿no es cierto? Ahora, segundo, ¿quién lo va a calcular? ¿Quién lo va a establecer? Todo lo va a sacar Alfredo, vos sabés que todo va a salir de la contabilidad. Sí, en la medida en que vos vayas encontrando los gastos ficticios,
ese va a ser el origen espurio de lo que salió. Sí, creo que en la FIP armaron un grupo de trabajo. Por eso te digo, a la FIP le resulta fácil esto. Si nosotros con poco, porque la FIP tiene una gran estructura, con poco íbamos a ver un balance y nos dábamos cuenta de este gasto estrucho, tal cual. Vamos a ser realistas. Sí. Y ahí vas a encontrar el origen espurio, y de ahí vas a sacar la penalidad tributaria, obviamente. Uh-huh. La penalidad tributaria es una parte. La otra parte, que me parece que es un poco más compleja y donde la especialidad profesional de ustedes va a ser muy importante para poder con las pericias complementar, es el daño causado al Estado, ¿no? Sí, por supuesto. Porque son dos cosas, digamos. La parte fiscal es una. La otra parte es que una empresa que participa, en realidad, por más que se arrepienta y por más que se le reduzca la pena, de una banda, de una asociación ilícita, que le roba al Estado miles de millones de dólares, yo voy a recordar que Contadores Forenses estimó como piso 20.000 millones y que hay estimaciones de 36.000 también. Sí. Y bueno, yo creo que ir por eso va bastante más allá de lo que hayan evadido, ¿no? No, bueno, yo me conformo con la evasión solamente. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la evasión sola de por sí, sobre una base de 20.000 millones, estamos hablando de un 40 y pico %, estamos hablando de 8.000 millones de dólares, por 30 estamos hablando de 240.000 millones de pesos, ya tenemos superávit. Esta es la realidad. Es una buena cifra. Entonces, a ver, no me la va a poder pagar toda junta, claro, pero por lo menos ir empezando a cobrar y armar un plan como para que me vayas incorporando. Yo hoy lo decía, me preguntaban, ¿la Argentina sale? La Argentina sale fácilmente. Pero hay que querer que salga y armar un plan estructural para que todo sea equitativo, con eficacia, con eficiencia y con ética. ¿Sí? Que pague el de abajo, que pague el de arriba, en la proporción que sea. Hoy estábamos hablando del famoso tema, el dólar sube. Que me disculpen los exportadores porque nosotros vivimos de las exportaciones. Pero señores, no pueden tener 10 años para ingresar las divisas, porque es un despropósito. ¿Sí? Sí, sí. No pueden jugar en traer 3.000 millones y dejar el resto afuera esperando que el dólar suba. O sea, ahí hay una falta de presencia del Estado. En la época de Alfonsín, los primeros años de Menem, el Banco Central tenía normas específicas. 180 días de la fecha de exportación usted tiene que traer la plata o las divisas. Si no, le pongo una multa. Entonces, ¿vos pensás que ahí hay ingenuidad del gobierno yo creo o que hay un compromiso con estos sectores? Y yo creo que probablemente haya un compromiso, o probablemente no se atrevan, o probablemente lo hayan hablado. Ojo, yo me acuerdo, no hace mucho, creo que Caputo habló con los exportadores y les dijo que si ustedes no quieren que nosotros lo pongamos a la fuerza, por la fuerza, yo les pido que ingresen tantos millones de dólares por día. Sí, claro. Entonces, hay un tema de querer congeniar. Ahora, si no logro que lo hagan, y bueno, a mí, yo estoy en el Banco Central, lo primero que hago era ir a la época de Alfonsín, traer la norma, volverla a poner, flaco, me trae la plata. Alicia, vos sabés que este es un programa que el tiempo corre. Claro. Y que a mitad del programa solemos hacer una pausa y ya estamos en el minuto 30. Nos encanta esta charla, pero también nos gustaría decirte que colaboran con nosotros Gerardo Subirán como operador, Subirana, Federico Politi como operador, todos ellos muy atentos aquí y colaborando y atentos también por la temática y por la invitada. Hoy la invitada ha tenido un trato muy especial porque saben que tenemos una invitada muy especial en el piso, que nos honras con tu presencia, pero sabes que en la próxima parte del programa te vamos a hacer preguntas un poco difíciles y esperemos no te levantes y te vayas. No, yo contesto, yo no tengo problema. Bueno, nos vamos a la pausa. Adiós. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2018. AISA realiza trabajos de mantenimiento en el sudoeste del conurbano y la ciudad de Buenos Aires. AISA informa que a causa de las obras que lleva adelante para mejorar y mantener el sistema de distribución en la zona sudoeste del conurbano y la ciudad de Buenos Aires, podría registrarse baja presión y o falta de agua desde las 22 horas del jueves 30 de agosto hasta las 15 horas del siguiente día en algunos sectores de los partidos de La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús y los barrios de Flores, Caballito, Belgrano y centro de la capital federal.
Disculpe las molestias que pudiéramos ocasionarle. Realizamos estas obras para mejorar el sistema maestro de distribución de agua. Centro de atención telefónica 0800-321-2482. www.aisa.com.ar. Bank Magazine y Levicom te invitan al Bantec 2018, Seminario de Tecnología aplicada al sector financiero. Bolsa de Comercio de Buenos Aires, jueves 30 de agosto. Hablaremos de transformación digital del Estado, Insurtech, dinero plástico, dinero móvil, billetera virtual, pagos P2P y QR, blockchain, ciberseguridad, quantum computing, cloud computing y big data. Moderadores, Claudio Suchovicki, Mariano Gorodich y Willy Laborda. Cupos limitados. Para más información, entra en www.bankmagazine.com.ar. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Estamos de vuelta. Alicia, yo te iba a no cambiar el tema, pero sí el ángulo del enfoque. Estuvimos hablando mucho, obviamente, del tema de lo que es la corrupción y sus implicancias, pero tenemos lo que yo llamaría daños colaterales de todo este fenómeno de este último mes. ¿Qué pasa con las empresas? Es decir, las empresas las tenemos que tratar igual que a los empresarios, tenemos que preservar las fuentes de trabajo, buscar que los empresarios sean juzgados, sancionados, condenados, que se devuelva la plata. ¿Cómo se puede hacer esto? Porque el gobierno algo está insinuando. En las últimas 24 o 48 horas ha hablado de un financiamiento para que no se caigan los programas de participación privada, es decir, que no se pare la obra pública, y también ha hablado de colaboraciones, digamos, no de devoluciones compulsivas, sino de devoluciones voluntarias. Pero independientemente de que sea una cosa o la otra, ¿vos qué pensás con respecto a las empresas y los empresarios? Primero, con respecto a la empresa, yo te digo, estamos hablando de empresas que son altamente interesantes para cualquier inversor. ¿Por qué? Porque una de sus actividades más importantes es ser el proveedor del Estado. Y eso es ganancia segura, esto es la realidad. Eso con relación a la empresa como persona jurídica y actividad. Con relación a los empresarios, entiendo que el Estado no puede contratar con personas que están procesadas. Va a tener que buscar, yo lo leí lo que vos dijiste, y va a tener que buscar algún tipo de arreglo como para separar a los empresarios, pero dejar a la empresa en sí en manos de alguien, que no sé cómo va a ser la figura. También sé que la semana pasada hubo muchos movimientos en Wall Street, y que se hablaba mucho del problema de Argentina y que habría empresas multinacionales interesadas en varias empresas. Porque vuelvo a insistir, la actividad es rentable, es una actividad realmente de gusto, interesante para la inversión. Yo separo siempre de la persona jurídica de la física, aun cuando la física es la que dirige la jurídica, pero de todas formas es diferente. Entiendo y creo que el gobierno va a tener que buscar una forma, porque tal como está planteado hoy las contrataciones, el Estado no podría contratar con personas que están dentro de una investigación judicial y en algunos casos procesados. Sí, en el caso de los programas de participación privada es una cuestión normativa bastante particular, ¿no? Porque sí. Los programas de participación privada
establecen que los contratos continúan aun cuando Sí. las empresas, los empresarios más exactamente, hayan cometido justamente delitos, ¿no? Sí, Es sí, una sí. norma un poco particular. Es un poco particular. Que uno piensa si realmente no se tuvo en mente algo de lo que pasó Y en a el lo momento mejor de se conocía. sancionarla, ¿no? A ver, el tema de la corrupción dentro del gran empresariado, estoy hablando, no es de ahora. No, ciertamente. No es de ahora. Cada gobierno democrático que hemos tenido en las últimas décadas siempre ha tomado medidas beneficiosas para el gran empresario. Yo me acuerdo de Martínez de Oz con el dólar barato, que tendía a que el gran empresario se capitalizara, se tecnificara, consiguiera tecnología de punta y demás. ¿Y qué hacían los empresarios? Importaban, compraban dólares y se destruía la empresa local. Lo mismo pasó con Cavallo y el seguro de cambios, la refinanciación de deuda a tasa negativa. O sea, todo era para el gran empresariado. No es que esto empieza de ahora, esto hace rato. Se fue empoderando al gran empresariado, esta es la realidad. Y lo fue empoderando, los gobiernos de turno lo fueron empoderando. Por eso yo digo que este es un momento histórico y digo, nunca creí que un empresario se arrepentiría diciendo pagué una coima. Entonces creo que es el momento de decirle, bueno, muchachos, vamos a ver cómo solucionamos esto, pero ustedes tienen que hacer el aporte correspondiente, porque obviamente estamos hablando de montos muy significativos, y yo mando a la FIP al que tiene un comercio en la calle y lo puede destruir, y resulta que ustedes durante 4, 5, 6 años no pagaron nada, y no sé ahora si lo pagan. Es así. Es así. Alicia es una experta, y volvemos al tema inicial, el lavado de dinero. No porque ella se dedique al tema, sino a prevenirlo, ha encabezado las instituciones u organismos muy importantes en la materia, se ha capacitado en el exterior, ha dado incluso también charlas en el exterior, o sea, conoce la problemática mundial, conoce la problemática, por ejemplo, de la mafia en Italia, Sí. Que es algo que por ahí nos podés hacer algún comentario de cómo está hoy, vos que tenés contactos en aquel país, toda esta problemática de la mafia, cómo la han puesto en caja en gran medida. Pero la realidad es que yo veo en la Argentina hoy el crecimiento de un delito que de a poquito nos va superando, nos vamos acostumbrando, que es el tema del narcotráfico en la Argentina, que está muy unido al lavado de dinero. La pregunta es, entonces, Alicia, ¿vos crees que tenemos las personas, los profesionales, las decisiones políticas suficientes, los organismos montados con profesionales capacitados como para prevenir, como para detectar maniobras de lavado de dinero significativas, y a través de ese control del lavado evitar los delitos, digamos, originarios que dieron lugar después al lavado de dinero? ¿Cómo estamos? A ver, yo no lo creo ni acá ni en muchas partes del mundo. O sea, yo creo que el delito o todo lo que está alrededor del lavado de dinero es una mise en scène, es una puesta en escena. Es decir, realmente no sé si están capacitados, no sé si quieren capacitarse, no sé si realmente estamos en condiciones de poder prevenir esto. Y Argentina no escapa a todo esto, porque mira, desde el año 92 que yo discutía con Lestelle, ¿sí? Y decía, mire que Argentina no es un país de tránsito. Y Lestelle me decía, sí. Yo, no. Y él me decía, sí. Y yo le digo... Año 92. 92, 93. Y yo le decía, ¿en base a qué usted dice que es un país de tránsito? Y no tenían estadística. Entonces yo le decía, si somos el primer exportador de productos, de precursores químicos, ¿sí? Si tenemos frontera caliente, al menos con 2 países, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace pensar que no se produce droga en la Argentina? Porque usted no tiene ningún tipo de estadística, y yo le estoy dando hechos concretos. Entonces, hay que ver, primero, si vos estás en condiciones de atacar todo esto, ¿sí? Y segundo, si tenés las personas idóneas para poder hacerlo. ¿Y las tenemos?
Y yo no estoy tan convencida, yo no creo. Pero o no las queremos tener. Desde los dos puntos de vista estoy, porque yo escucho, se incautó droga en tal lado. Es el 1%, el 0% de lo que se mueve. Yo estoy hablando de querer atacar esto. Yo estoy hablando un plan Colombia, por ejemplo, en su momento. ¿Sí? Bueno, yo creo que eso no está en la Argentina y creo que también se tendría que capacitar gente para o sea, hacerlo. no está ni siquiera en los planes. No está, no figura. Y el narcotráfico crece, lamentablemente. Totalmente. Crece. O sea, el hecho de que se incaute droga o cada vez se incaute un poco más, no, me parece que no es un reflejo de que se está trabajando mejor, sino que está habiendo más droga en la calle, que bueno, una partecita mínima de esa droga se detecta, se incauta, pero los narcotraficantes tienen cientos de toneladas haciendo cola para seguir comercializando, ¿o no? Y desde otro punto de vista también, o sea, yo siempre hablaba de los años pasados y ahora también. Yo siempre me pregunté por qué Alcázar tiene la nacionalidad argentina, pudiendo tener la nacionalidad española, la italiana, porque él tenía todas sus inversiones en Marbella, ¿no? Sí. ¿Por qué quiso ser ciudadano argentino? Es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Por qué Gay Faraón en su momento lo quiso ser? Sí. No llegó porque se armó la causa del BCCI, pero lo quiso ser. Entonces, ¿qué tiene la Argentina de atractivo para todo esto? Y esa es una pregunta para hacerse. Claro. Puedo hacerle una pregunta que parece técnica, pero que en realidad me parece muy importante y muy política hoy. Hay unas declaraciones off the record del responsable de la FIP de ayer, donde que parecían estar dirigidas a darle tranquilidad a los que blanquearon, pero bueno, me parece que a los que blanquearon y además están involucrados en las causas de corrupción, con lo cual dudo que a la sociedad le convenga que esa gente esté tranquila, en la que dejarían en claro la opinión del organismo en cuanto a que los empresarios arrepentidos no van a perder los beneficios del blanqueo. Esto es noticia hoy. Sí, pero a mí me parece que si sacan eso realmente sería una decisión criticable. Primero porque la ley de blanqueo es una herramienta que utilizan los gobiernos en los momentos que necesitan. Tiene una fecha de inicio cierta, que es la fecha de la sanción, y tiene una fecha de finalización cierta que ya venció. Y además tiene un monto. O sea, si yo a tal fecha de vencimiento blanqueé 1.000 millones y hoy reconozco 14.000, hay 13.000 que no entraron al blanqueo. No, en eso es correcto porque eso sería por encima de lo que blanquearon. Acá lo concreto que están diciendo es, alguien vino y blanqueó X cantidad de dinero. No se prueba que tuviera más, sino que por esa plata que blanqueó, el origen delictivo, que no es de evasión específicamente, en este caso que sería del resultado de actos de corrupción, que sería el resultado de robo al Estado, mencionan que la ley, efectivamente la ley dice que los que no obtienen el beneficio de quedar liberados de toda sanción penal son solamente los que estuvieran procesados, aun cuando no estuviera firme el procesamiento, y después agrega, aunque no estuvieran procesados, que tuvieran un proceso penal en trámite. Es decir, concretamente, ¿qué se decía? Odebrecht, por ejemplo, causas de ese tipo, que son viejas, que son anteriores al blanqueo, los que están involucrados en esas causas sí caerían, si se prueba que el dinero blanqueado tiene como origen el crimen. Pero dicen que los que no están en ese supuesto, es decir, por causas que no existían, como la de los cuadernos, quedan al margen de cualquier pérdida de beneficios, es decir, mantendrían los beneficios. Ahora, yo estuve estudiando la ley, no soy un especialista en derecho fiscal, y hay un artículo que dice: no habrá ninguna limitación en el marco del presente régimen a la capacidad actual del Estado de intercambiar información, reportar, analizar, investigar y sancionar conductas que pudiesen encuadrar en los artículos 303 y 306 del Código Penal. Y los artículos 303 y 306 son delitos contra el orden económico y financiero, entre los cuales se incluyen particularmente la especialidad de nuestra entrevistada, que es el lavado de dinero. De hecho, la ley, esos artículos están hechos justamente para la UIF. Claro. O sea, están hechos para que la UIF investigue estos casos que están previstos ahí. Yo separo la parte tributaria de esto, ¿no? O sea, la UIF va a tener que investigar el origen de estos fondos. El origen de los fondos, y
es difícil, ¿viste? Yo siempre digo, es mucho más fácil el delito tributario que un delito de corrupción. De corrupción, porque en realidad hay que demostrar que el empresario era corrupto. Vos podés demostrar que el funcionario era corrupto, pero el empresario forma parte de una estrategia, se complica mucho más la cuestión. Por eso yo digo que a lo mejor dentro de esto dicen, no, bueno, este dinero fue detraído del pago de impuestos. Por eso están queriendo decir que podría entrar dentro de lo que es la ley de blanqueo. Ahora bien, no escapa esos artículos a que la UIF, la Unidad de Información Financiera, tenga que investigar no el origen, el destino. Claro, y ahí cae porque por el lado del claro, lavado. Claro, cae por eso. Tal cual. O Porque sea, eso es lo que yo decía, esa plata, de alguna manera, para poder usarla, la tienen que lavar. Bueno, pero es independiente uno del otro. Okay. O sea, puede ser que la FIP diga, esto es producto de evasión, porque negrearon, esta es la realidad, Claro. pero por el artículo ese, esto debería ser objeto de investigación de la UIF para ver para qué se destinó este dinero que es producto de la evasión. Ahora, yo Ese te es el pregunto, ¿de alguna manera no viene a ser el blanqueo la forma en que el tipo la lava, la plata? El blanqueo es al revés, sí, es cierto. Claro. O sea, al ingresar blanca, obviamente, toda la maniobra que se hace para sacarla y volver a reinsertarla, ese es el blanqueo. Porque ahí como abogado me voy a hacer cargo de lo que digo, que todavía no lo leí en ningún lado. Pero para mí hay un problema muy, muy serio, si esa es la interpretación de la FIP, con la constitucionalidad de perdonar a delincuentes que dentro del marco de una asociación ilícita le robaron al Estado. No, pero yo creo que eso haría el blanqueo respecto de esa persona y en ese caso específico inconstitucional. No, bueno, pero vuelvo a decirte lo mismo. Yo creo que la FIP acá está hablando como AFIP, ¿sí? Está hablando como la que está... El tributo. El tributo. O sea, Esos artículos que vos leíste están destinados a la UIF. Okay. O sea, ¿qué pasó con todos los blanqueos? Con todos los blanqueos, los bancos recibían la plata y hacían el reporte, por las dudas, ¿viste? Y así se fueron acumulando 1000 y pico de reportes en cada una de las UIF que fueron dirigidas. Eso que está ahí, que salió dentro de la ley, está destinado a la función propia de la UIF, no de la FIP. Okay. En todo caso, si querés darle algún tipo de atribución a la FIP, es decirle, bueno, bárbaro, dentro del blanqueo está, pero vos sos sujeto obligado a reportar a la UIF. Es decir, que esto que vos dentro del blanqueo está, pero que ya se conoce que tiene un destino, hace un reporte, mandáselo a la UIF y que la UIF investigue. Uno de los temas que a mí me preocupa mucho es el funcionamiento, y ya empezamos en la primera parte del programa a hablar del tema, el funcionamiento de la UIF y de sus responsables. Ya dijimos que son designados por el Ejecutivo, no tienen independencia, perfecto. Pero hay un hecho de la realidad, ya hace 2 años y pico, vamos para 3er año de actuación de estos miembros de la UIF, el presidente, la vicepresidenta y este equipo de gente, y debemos reconocer, por lo menos yo reconozco, que se está trabajando o se estaría trabajando más prolijamente, con más incorporación de aspectos técnicos, de cuidados, digamos, en los informes que se emiten, por lo menos algunos a los cuales yo he tenido acceso. Y una cosa que me parece muy importante son las comunicaciones entre las diferentes UIF de todo el mundo, tanto para recibir información como para entregar o hacer ese tema de compartir información, ese compromiso que existe a través de el famoso grupo Egmont, ¿no es cierto?, del cual nosotros formamos parte. En este aspecto, saquemos la cuestión de la dependencia, la falta de autonomía y presupuestaria y la designación a través del Ejecutivo. Saquemos ese aspecto de lado. ¿Cómo ves que está funcionando la UIF? Por los medios, por lo que va saliendo, por lo que se va está bien, siempre hay una cuestión, se investigan a gobiernos anteriores, se investigan hechos que no rozan al gobierno, o se está investigando todo, en fin, ¿cómo ves? ¿Qué impresión tenés?
A ver, yo desde el punto de vista de Egmont te diría que hoy es más fluida la información. Lo que pasa es que a veces hay que entender qué tipo de información es la que se comparte. Se comparte información administrativa. Esa información es indiciaria, no puede estar incorporada a una causa judicial y el juez tiene que pedir la confirmación de esto vía las herramientas específicas, exhortos o rogatorias, de acuerdo a los convenios que tenga. He visto en algunos casos, lo he visto, en el 2013, por ejemplo, cuando fue la época de Baez, y vino información que trajo la UIF de Suiza, y lo he visto a Federici ¿cómo se llama el de dos voces? Bonelli. Con Bonelli, mostrar la información por televisión, sabiendo que esa información no puede ser mostrada porque es información secreta, y con un riesgo que si vos tenés un muy buen abogado, declaran la nulidad de la prueba. Entonces hay que tener un poco de cuidado. En el intercambio de información yo veo avances. También creo que hay que saber manejarse con este tipo de información, y también creo que uno tiene que entender que cuando encuentra algo que sería indicio de un posible delito, indiscutiblemente tiene que intervenir un juez. Indiscutiblemente. Vos le podés dar un indicio que no puede ser incorporado y que debe incorporarlo en la medida de solicitar vía exhorto la confirmación del indicio. No hay otra forma. Si vos me decís si se está capacitado, si está actuando bien, por ahora te digo eso que me acuerdo. Sí. Hasta el momento, bueno, por ejemplo, en esta causa todavía no se presentó la UIF en la de los cuadernos, pero es porque está bajo secreto de sumario. Correcto. Hasta lo que yo sé es que una vez que termine esto se van a presentar como querellantes, y ahí entra a tallar lo que vos decías de la ley. Al presentarse ellos como querellantes, es muy probable que tengan que investigar esto. O sea, el destino de esto que la FIP considera de origen negro fue un destino sucio. Claro. Sí, Entonces, un destino sucio que trasciende la evasión. Sí, sí. Yo voy a aprovechar los últimos 5 minutos, te voy a sacar de tema y te voy a preguntar, porque la sociedad, los oyentes sí saben que vos tuviste una importante función designada primero como veedora por el juzgado a cargo, y la gente quiere saber de la AFA. Vos la viste por adentro, vos viste eso, que ahí sí que yo creo que no hay revelación que nos pudiera asombrar que venga de la AFA. ¿Qué viste adentro? Mira, yo cuando llegué, ese fue otro asombro, porque digamos que la actividad futbolística no es mi fuerte, ¿no? Y siempre lo dije, a mí lo que me extrañó, yo tuve que analizar 20.000 cheques, de los cuales fui sacando muestras, porque si no era imposible en el tiempo que teníamos para poder hacerlo, ¿no? Y vi un montón de cosas, algunas se siguen investigando, hay un incidente por separado y lo siguen investigando. Gran parte de ese dinero nosotros estimamos que lo que el gobierno le dio al programa Fútbol para Todos fue alrededor de $1.063 millones, y nosotros tomamos una muestra de casi 600. Muy importante. Y de ese dinero una gran parte fue destinado a cooperativas agropecuarias y mutuales. Bueno, que tienen equipos de fútbol de primera división, me imagino. No. La pregunta es ¿por qué agropecuaria? Hay un tema, después se logró determinar y figura en los informes que estas cooperativas agropecuarias y demás, inclusive traspasó el área penal propiamente dicha, porque fue a penal tributario, creo que una parte la tuvo López Vizcayar, sobre todo las agropecuarias. Era una matriz, o sea, todas lo que eran las cooperativas agropecuarias estaban como de pantalla, no solamente en esta causa, sino también que estaba en Sueños Compartidos. Por eso lo escuché a Jo Klender contar, dice, esto es todo dinero electrónico, porque él estuvo adentro y sabe cómo se hace esto.
Entonces, Sueños Compartidos, la mafia de los medicamentos, Skanska, todo eso. ¿Por qué? Porque tenían estas una entidades matriz no pagan semejante. impuestos. Claro. ¿no? Eran utilizadas para Ahora, ¿y cómo la sacás de ahí la plata? Porque, a ver, para que la gente entienda lo que está diciendo Alicia, es que la buena parte de la plata que el Estado ponía en Fútbol para Todos terminaba en... No, descontaban los cheques. Claro, los descontaban- cheques salían de AFA Sí. y descontaban los cheques en estos lugares. Bueno, esos lugares se quedarían con una parte, obviamente. Seguro. Lo que pasa es que después hay un tema en el que yo entiendo que sigue investigando el juzgado, porque yo después me fui, hasta donde llegamos nosotros, llegamos a analizar los extractos de cuenta de cada una de estas empresas, cooperativas y demás, y el dinero se iba en efectivo. Es El dinero salía en efectivo. En efectivo, que como eran unas cifras de 6 ceros las que salían en efectivo, ¿qué pasa? Por norma de Banco Central, un tercero no puede sacar, creo que hoy es 200.000 pesos por caja, ¿sí? Es decir que, indiscutiblemente, el titular de la cuenta era el que lo sacaba, que creo que es lo que debe estar haciendo el juzgado en este momento, ¿no? Y por lo que vos sabes, Alicia, hoy, ¿cómo está la causa? No sé. En Servide? No. Hasta donde vos conocés. No, te digo que no. Yo entregué el informe Y y te desentendiste del me tema. desentendí. Porque el informe avanzó mucho realmente. Claro. El informe, entregamos todos, los 3 veedores, entregamos el informe, avanzó mucho hasta el momento que te estoy diciendo. Analizamos los extractos, la plata se iba en efectivo. Ya a partir de ahí era una actuación judicial. Seguro. No podía ser una actuación de veedores. Y mucho menos de veedores observantes, no de veedores en sí, ¿no? Sí, seguro. Es decir, otra vez, ¿no? Porque está bueno que la gente lo entienda. La plata que ponía el Estado para Fútbol para Todos se vehiculizaba a través de cheques que se descontaban en cooperativas mayoritariamente agropecuarias, de las cuales... No eran cooperativas, eran Era- cooperativas de ahorro y préstamo, préstamo. agropecuarias por otro Ok, lado, ok. y mutuales. Ok, y el dinero de esas entidades, esos cheques que iban a esas entidades, salía en efectivo, con lo cual es Se sacaba en imposible- efectivo, sí. Claro. No es imposible rastrearlo, pero es una actuación judicial. Una pregunta, sí, se nos está yendo el tiempo, pero se Se nos me fue ocurrió demasiado ahora. rápido. ¿Qué opinas de que en la Argentina de pronto alguien se ilumine y se le ocurra a partir de mañana decir, bueno, no tenemos más moneda, no tenemos más billete y de acá en más Todo es solamente electrónico. dinero electrónico? ¿Vos qué Y a mí tenés? me gusta, ¿Te gusta? sí, si tenés Somos una buena dos. supervisión. O sea que esta puede llegar a ser una salida para evitar una serie de delitos importantes. Porque ¿no? el dinero electrónico tiene una forma de perseguirse. Claro. Entonces, si vos tenés una muy buena supervisión, es más fácil tener bancarizado lo más posible Ujú. todo, porque el Banco Central, la superintendencia, puede tener un control porque queda registrado. Tal cual. Nos están la echando verdad del que aire, pero Alicia, con gran realmente muy satisfacción, interesante. te agradecemos muchísimo esta visita. No sé si no te vamos a incorporar Sí. como una especie de invitado casi permanente. No, porque yo vivo en La Falda. No. Cada vez que viajas a Buenos Aires, vos nos avisas Bueno. y nos haces una visita, aunque sea nos tomamos un café y charlamos de lo que esté pasando en esos momentos. Así que- Pedimos disculpas por el espacio que hemos tomado y le damos paso a Voces y Memorias con Hernán Dobri. bueno, Hasta la semana buenas que noches, hasta el martes. Adiós. Chao, hasta